a Tiempo para Aprender, edición cuarto de secundaria. Imagínate no poder expresarte libremente y que tus derechos no valgan ni un céntimo. Qué feo, ¿verdad? Eso mismo pasó en algunos países de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Es el caso de Italia, donde nació el fascismo, y el caso de Alemania, donde nació el nazismo. Pero, ¿qué es fascismo y nazismo? Te lo contaré a continuación. ¿Cómo nació el fascismo en Italia? Vamos paso a paso. Después de la Primera Guerra Mundial, los italianos se quedaron muy decepcionados. La decepción se debía a que después de ganar la guerra, los aliados, antes conocidos como la Triple Entente, no les dieron los territorios que prometieron. Nos referimos a estas zonas: Albania, Fiume y Dalmacia. Ahorita no, joven. Además, los italianos estaban sufriendo inflación y desempleo, lo que ocasionó el descontento de la clase obrera. Como resultado, surgieron más partidos políticos extremistas, como el Partido Comunista, fundado por este señor, Antonio Gramsci, y también este otro, el Fasci Italiani di Combattimento, o mejor conocido como el Partido Fascista, fundado en 1919 por Benito Mussolini. ¿Y quién fue Mussolini? Este italiano, nacido el 29 de julio de 1883, que peleó en la Primera Guerra Mundial y, aunque no lo crean, también fue periodista. En 1919, los discursos fascistas de Mussolini atrajeron a muchos sindicatos y partidos de izquierda. ¿Nos puede decir algo más, profesora? El fascismo era una ideología antidemocrática y totalitaria, donde la libertad individual quedaba eliminada. El Estado era representado por una persona, que sería algo así como el todopoderoso líder o guía, también conocido como duce. Benito Mussolini buscaba ser el duce de Italia a como dé lugar. Mussolini estaba recontra confiado que su partido político conseguiría una gran cantidad de votos en las elecciones parlamentarias de 1921, pero no fue así. Solo consiguió 35 escaños de un total de 535. ¡Qué monse! Así que Mussolini, recontra molesto, decidió tomar el poder a la fuerza. Sí, a la fuerza. Por eso, organizó en 1922 la Marcha sobre Roma, donde concentró a muchos simpatizantes llamados los Camisas Negras, y se dirigió hacia la capital, Roma. Los Camisas Negras llegaron a la capital italiana el 22 de octubre, amenazando con provocar una guerra civil si las autoridades los detenían. Ocuparon muchos edificios públicos y dieron un ultimátum al gobierno. Así que Víctor Manuel, nada que ver con el cantante. El rey Víctor Manuel III, muy presionado por estos acontecimientos, ofreció a Mussolini el control del gobierno. Finalmente, en 1925, se instauró la dictadura fascista en Italia. Con la dictadura fascista, Mussolini cerró el parlamento. Se disolvieron los partidos políticos opositores y se quitaron las libertades individuales. Y no solo eso, Mussolini formó una policía política y creó un tribunal que perseguiría a los opositores del régimen fascista. Sí, como verán, las cosas cambiaron en Italia por Benito Mussolini. Bueno, en realidad no solo en Italia, sino también a muchos kilómetros en el país de Alemania, un hombre de bigotito se inspiraba en las ideas de Mussolini. ¿Adivinan quién? Sí. Ese personaje fue Adolf Hitler, quien aplicó las ideologías del dictador italiano en el nazismo. ¡Qué fea cara, Hitler! Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania entró en una gran crisis económica. Esta situación provocó que en 1929 el desempleo se extendiera, empobreciendo a las clases medias y populares. El partido nazi aprovechó esta situación prometiendo a los alemanes la recuperación de la prosperidad y el orgullo nacional. Un momentito. ¿Y qué es el partido nazi? Tenemos que retroceder hasta 1919 para hablar de este hombre. Sí, Adolf Hitler. En ese año, él se unió al partido nazi, que significa Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores. Hitler se ganó la simpatía de los miembros del partido por su lenguaje sencillo a la hora de dar discursos. La gente común se sentía tocada con sus frases cortas y emotivas. De esta forma, asumió el liderazgo del partido nazi en 1921. En 1923, los nazis organizaron un golpe de estado contra la República Alemana, pero no pasó nada, o sea, fracasaron, y sus líderes fueron encarcelados. Entre ellos, Adolf Hitler. Pero Hitler aprovechó el encierro para escribir este libro, Mi lucha.
¿Qué nos puede decir de este libro, querida profesora? En el libro Mi lucha se desarrollan las ideas centrales del nazismo. Entre ellas, estar a favor del Estado dictatorial, manejado por un líder absoluto, y la guerra como medio para lograr la expansión territorial. Cuando Hitler salió de la cárcel, siguió liderando el partido nazi. Su partido participó en varias elecciones, pero sin mucho éxito. Sin embargo, todo esto cambió con la crisis de 1929, donde millones de alemanes pobres comenzaron a ver el nazismo como la solución de sus problemas. En las elecciones de 1932, Hitler obtuvo 13.400 millones de votos, que era el 36,4% del total. El presidente Paul Ludwig Hans Anton von Benedek und von Hindenburg, Hindenburg para los amigos, fue presionado para que nombrara canciller a Hitler. En 1933, se dio por vencido y terminó otorgándole el cargo de canciller. Una vez en el poder, Hitler puso en práctica los mecanismos para controlar todo el poder político y a toda la sociedad. Lo primero que hizo fue disolver el Parlamento. No, esa es otra historia. En febrero de 1933, la Guardia Personal de Élite, también conocidos como las SS, incendiaron el Reichstag y le echaron la culpa a los comunistas, para así tener un buen pretexto e iniciar su persecución. Y por si esto fuera poco, se realizaron nuevas elecciones donde el partido nazi ganó la mayoría absoluta. El nuevo parlamento le dio más poderes políticos a Hitler. A Hitler se le llamó el Führer, una palabra alemana que significa jefe o líder. El Führer decretó en mayo de 1933 la disolución de todos los partidos políticos. Menos el partido nazi, por supuesto. Así se inició el Tercer Reich. Se le denominó con ese nombre al periodo que comprendió de 1933 a 1945, donde el nazismo gobernó Alemania. En junio de 1934, Hitler planeó quitar de en medio a los adversarios que quedaban y limpiar el partido nazi de los miembros que podían traicionar. Por eso, en la noche de los cuchillos largos, exterminaron a unas 85 personas, aunque es posible que fueran muchas más. Otra medida tomada por el Führer fue crear un ministerio de propaganda en 1934. La misión de este ministerio era desprestigiar a los críticos del nazismo, promover el culto a Hitler y que la gente se convenciera que el régimen nazi era lo máximo. Con la muerte de Hindenburg, el 2 de agosto de 1934, Hitler tuvo absolutamente todo el poder sobre Alemania y ya no había quien lo detuviera en sus ambiciones expansionistas. Por último, tienes que saber que desde 1933 comenzaron a funcionar los campos de concentración para los opositores políticos. Un campo de concentración era peor que una cárcel, porque era un centro de detención donde encerraban a las personas sin ningún tipo de juicio, ni ninguna garantía judicial, maltratándolas con trabajos forzados. Estos campos de concentración después serían utilizados para exterminar a los judíos, quienes fueron perseguidos por los nazis. Ahora es tu turno. ¿Cómo se llamó el partido político que fundó Benito Mussolini en 1919? Partido Comunista, Partido Fascista, Partido Nazi. Así es, el Fasci Italiani di Combattimento, mejor conocido como el Partido Fascista, fue fundado en 1919 por Benito Mussolini. Este partido tenía una ideología antidemocrática, donde se restringía la libertad y el Estado ejercía el control total. ¿En qué año Adolf Hitler se unió al partido nazi? 1919, 1929, 1933. ¡Bingo! En 1919, Hitler se unió al Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, más conocido como el Partido Nazi. En 1921 asumió el liderazgo de dicho partido político. ¿Por qué Adolf Hitler fue encarcelado en 1923? Por organizar un golpe de Estado, por escribir Mi lucha, Mein Kampf, por ser el líder del partido nazi. Claro, en 1923 los nazis organizaron un fallido golpe de Estado. Por eso,
sus líderes fueron encarcelados, entre ellos Adolf Hitler, que aprovechó el encierro para escribir el libro Mi lucha, Mein Kampf. Hoy aprendimos que en Italia se produjo inflación y desempleo, lo que ocasionó el descontento de la clase obrera. Como resultado, surgieron partidos políticos extremistas. El partido fascista fue fundado en 1919 por Benito Mussolini. Tenía una ideología antidemocrática, donde la libertad individual quedaba eliminada. En 1922, Mussolini organizó la marcha sobre Roma para tomar el poder. El rey Víctor Manuel III, muy presionado por estos sucesos, le ofreció el control del gobierno. Finalmente, en 1925, se instauró la dictadura fascista en Italia. En 1923, los nazis organizaron un fallido golpe de Estado, lo que ocasionó que sus líderes fueran encarcelados, entre ellos Adolf Hitler. Adolf Hitler aprovechó su encierro para escribir el libro Mi lucha, donde desarrolló las ideas centrales del nazismo. La crisis de 1929 fue aprovechada por el partido nazi, que prometía a los alemanes la recuperación del orgullo y la prosperidad. En las elecciones de 1932, Hitler obtuvo el 36,4% del total de votos. Al año siguiente, el presidente Hindenburg fue presionado para nombrar canciller a Hitler. En 1933, el partido nazi ganó la mayoría absoluta en las nuevas elecciones. El nuevo parlamento le dio más poderes políticos a Hitler. Con la muerte de Hindenburg, el 2 de agosto de 1934, Hitler tuvo absolutamente todo el poder sobre Alemania y ya no había quien lo detuviera en sus ambiciones expansionistas. Reflexionemos. Como vimos, los fascistas llegaron al poder por medio de la fuerza. ¿Crees que hubieran podido llegar al gobierno por el camino democrático? Si hubieras vivido en la época del fascismo italiano o del nazismo alemán, ¿habrías aceptado formar parte de su organización o lo hubieras rechazado? Recuerda que en ese entonces se vivía bastante descontento social, lo que hizo que muchas personas aceptaran estas ideologías que atropellaban sus derechos. ¿Qué piensas sobre las ideologías radicales que aún se siguen manteniendo en muchos países del mundo? Un ejemplo son los países del Medio Oriente, o si nos vamos más cerca, en la misma Venezuela, cuya libertad de expresión es casi inexistente. Te invito a reflexionar. ¿Sabías que en 1940 se estrenó la película estadounidense El Gran Dictador, protagonizada por Charles Chaplin, donde se criticaba y parodiaba el nazismo y el fascismo? Se dice que Hitler la llegó a ver hasta en 2 ocasiones. Ahora ya lo sabes. Uy, qué terrible todo ese tema del fascismo y del nazismo. O sea, ya nadie podía abrir la boca para quejarse porque te consideraban un opositor. Y créeme, los opositores no la pasaban para nada bien. Tenemos que aprender mucho más sobre esos temas para no volver a cometer los mismos errores del pasado. Así que te recomiendo leer este libro, El fascismo de Mussolini a Hitler, de Ernst Nolte. Bueno chicos, ha llegado el momento de que esta lindura se vaya, no me extrañen, porque nos vemos igual en nuestro próximo programa aquí por USMP TV. Ah, y no te olvides de visitarnos en nuestra página de Facebook Tiempo para Aprender. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la crisis económica y los procesos políticos en China y Japón. ¡No te lo pierdas!